vamos a empezar con el capítulo 2. Vamos a ver 7 versículos que son los que contienen el mensaje a la primera iglesia. Y esta iglesia, pues es la iglesia de Éfeso. Algunos conceptos que va a ser bueno que tengamos en mente. Vamos a tener que está el concepto de lo que es la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible es la que se puede ver, es la que se reúne periódicamente en distintos locales, está compuesta en distintos locales o lugares y está compuesta por cristianos nacidos de nuevo, y coloco entre paréntesis creyentes profesantes. Cuando digo creyentes profesantes, van a ser todas aquellas personas que están en las iglesias cristianas, pero que no han entregado su vida a Cristo. Nosotros no quisiéramos que fuera así, pero en realidad esa es la realidad y eso es lo que le llamamos iglesia visible. Podríamos también mencionarla como iglesia local. Centro Bíblico El Camino es una iglesia visible, es una iglesia local dentro de todo el mundo que nos reunimos cuando lo hacíamos en vivo y ahora en las distintas comunidades en línea, pues van a haber creyentes y van a haber algunos que todavía no han entregado su vida a Cristo. El otro concepto que es la iglesia invisible, esta es la verdadera iglesia que solo Dios puede ver, está compuesta por creyentes nacidos de nuevo, pasados, presentes y futuros. En esta iglesia invisible está toda la cristiandad, desde el ayer, el hoy y el futuro. Muy bien, en el capítulo 2 tenemos entonces el inicio del mensaje a las 7 iglesias, porque son capítulos 2 y 3. Estas son iglesias reales que existían en ese tiempo. Como vimos en una de las lecciones pasadas, estaban ubicadas en lo que aquellos días era Asia Menor y que hoy día ocupa el país de Turquía. Lo que vamos a ver en estos mensajes tiene aplicación para toda iglesia y para todo creyente en todo tiempo. En pocas palabras, aunque se escribieron estas cartas para esas iglesias específicas, había un mensaje específico para los creyentes de ese momento, estos mensajes también trascienden el tiempo y tienen aplicación para iglesias locales distribuidas en todo el mundo a través del tiempo, pero también para cada creyente en particular. Si nos hacemos la pregunta, estas iglesias que son a las que se le dirige estas cartas, ¿eran iglesias especiales? No eran iglesias especiales, podríamos decir eran iglesias normales, ¿verdad? Iglesias que podemos encontrar en el barrio, en el pueblo, en la ciudad o en el país. Y me van a permitir un momentito, solo voy a hacer algo acá para poder. Voy a regresar ahorita con ustedes. Muy bien, vamos a ver. Ahí estamos. Entonces, recuerde que eran iglesias normales, comunes y corrientes, por llamar, iglesias rescatadas por el Señor Jesús en cuanto a sus miembros nacidos de nuevo, pero que se estaban desarrollando en un contexto pagano en donde había oposición. Acuérdese que ya vimos que que Juan mismo, él se identificaba como copartícipe en la tribulación y precisamente estaba exilado, desterrado en la isla de Patmos por su testimonio como creyente. Y por supuesto, no solo a Juan le había caído la persecución, sino era un fenómeno que se daba a través del tiempo y en las distintas regiones donde estaban estas iglesias. Vamos a encontrar que dentro de estas 7 cartas a estas iglesias, vamos a ver un bosquejo básico. Y quiero aclarar, no quiere decir que todos estos puntos están presentes en cada una de las iglesias, pero vamos a ver que varios de ellos aparecen repetidamente. Vamos a encontrar que hay un destinatario, por ejemplo, para tal iglesia. Hay una descripción de Jesús que repite elementos de los que ya vimos en el capítulo 1. Va a haber también un elogio, un reconocimiento, va a haber un reproche o condenación, va a haber una exhortación o mandato y va a haber una promesa o consejo.
Van a haber algunas iglesias que no reciben, por lo menos una que no recibe ni siquiera un elogio, unas que no reciben reproche, pero cualquiera de estos 7 aparecen dentro del mensaje a las 7 iglesias. Y empezamos con la primera, la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso y dice, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Este es el versículo 1 y ahí les pongo una imagen, por supuesto, solo representativa de quizás lo que vio Juan, ¿verdad? A este hijo del hombre en medio de los 7 candeleros de oro. Y vamos a desglosar el versículo, pero entendamos o familiaricémonos primero con la ciudad de Éfeso. Al momento de que Juan está escribiendo el libro de Apocalipsis, esta ciudad tenía por lo menos ya unos 700 años de existencia. Juan está escribiendo alrededor del año 95, 96 de la era cristiana y ya era una ciudad antigua. Esta ciudad, dentro de distintos gobiernos o culturas que estuvieron a cargo de ella, estuvo bajo los persas, posteriormente bajo el dominio de los griegos y en el tiempo de Juan estaba bajo el Imperio Romano, aunque era una ciudad que tenía cierto grado de independencia y podía manejarse por sí mismo. De hecho, cuentan los historiadores que no había destacamento militar romano porque le daban la oportunidad de que pudiera autogobernarse por sí misma. Aquí les voy a enseñar un mapa. Ustedes van a ver que, vamos a señalar acá, esto que vemos acá precisamente es Turquía y era lo que en aquellos días era Asia Menor y aquí donde está el punto rojo es donde quedaba Éfeso. Éfeso quedaba originalmente a la orilla del mar. Sin embargo, debido a que había un río que desembocaba en esa, llamémosle, en esa zona de la costa, conforme fueron pasando los años, se fue llenando de arena y poco a poco la línea de costa se fue alejando de la ciudad, a tal punto que hoy día los restos de las ruinas de Éfeso ya no quedan a la orilla del mar, sino quedan casi como a 10 kilómetros por el decantamiento de la arena de ese río, pero originalmente era un puerto y por ahí entraba el comercio y todo lo demás. Aquí ustedes van a ver abajo que Éfeso fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y lo que tienen a su derecha son las ruinas de una biblioteca, la biblioteca de Celso. Esas ruinas existen actualmente y Éfeso, pues los restos de las ruinas es un lugar concurrido por el turismo. Otro detalle más es que allí quedaba este templo que ustedes ven acá. Por cierto, esta es una reproducción por computadora, no es que exista así ese templo, lo que en realidad existe hoy día, esto es lo que queda del templo de Artemisa. Este es el templo que también se le llamaba de Diana, porque Artemisa era el nombre griego y Diana el nombre que le daban los romanos. Pues en esos días era un templo magnífico y de hecho, como ustedes pueden ver aquí, está dentro de una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Para los que no somos tan patojos, antes no sé si ahora todavía las siguen estudiando, ahora hay maravillas del mundo moderno. En mi época solo eran las del mundo antiguo, donde está también el Coloso de Rodas, los jardines colgantes de Babilonia, creo que las pirámides de Egipto, en total eran 7. Y una de esas es el templo de Artemisa, que quedaba precisamente ahí en la ciudad de Éfeso. O sea, cuando vivió Juan, ese templo existía. Un detalle más de Éfeso, más o menos, era una ciudad que tenía unos 250,000 habitantes. Quizás por ahí como por el tamaño de que ahora Quetzaltenango tiene más, pero por ahí para tener una idea. Tenía un coliseo que equivaldría al estadio que tienen nuestras ciudades, un coliseo con una capacidad de 25,000 personas. Eso era una ciudad bueno, importante ahí en el Asia Menor, era una de las ciudades más grandes que habían ahí en el Asia Menor. O sea, en Éfeso precisamente es donde estaba esta iglesia a la cual está dirigida la primera carta. Vamos a ver ahora un poquito más. Esta iglesia fue fundada
no solo por Pablo, hubo otros que participaron, pero básicamente pues él es el iniciador. Enseñó ahí durante un periodo de 3 años, eso lo pueden ver ustedes en Hechos 20:31, donde él dice que por 3 años estuvo enseñando. Y de hecho fue uno de los lugares donde Pablo pasó más tiempo, comparado con otros, donde él fue iniciando iglesias y todo, le dedicó bastante tiempo a la comunidad de Éfeso. Más adelante, esta iglesia estuvo bajo el liderazgo de Timoteo, y pueden verlo ahí en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, y en la última parte del primer siglo, quizás los últimos 20, 25 años, el que estuvo ahí como pastor fue Juan, el autor de Apocalipsis, el apóstol Juan. Esta iglesia, cuando quedó establecida, quedó formalmente con todo y ancianos. En Hechos 20, cuando Pablo va de regreso para Jerusalén, él llega a un puerto que se llama Mileto, que quedaba a cierta distancia de Éfeso, y mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y con eso quiere decir que ya desde sus inicios, esta iglesia estaba bastante integrada con un equipo de servidores, un equipo de liderazgo. Y nos relata aquí el pasaje que cuando él les contó que iba para Jerusalén y que Dios le había dicho que iba a confrontar situaciones difíciles, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Y entonces hubo gran llanto de todos, se echaron sobre el cuello de Pablo y le besaban. Ahora, este pasaje ustedes dirían, bueno, sí, es historia, pero noten, porque vamos a ver más adelante algo. Imagínense estos varones líderes de esta iglesia local que había iniciado Pablo, cuando se enteran que este hombre va a una situación incierta a Jerusalén, dice que hubo un gran llanto y se le tiraban al cuello y le besaban. ¿Por qué? Porque amaban, había un amor entre ellos. Y vamos a ver cómo después de 40 años, porque cuando está escribiendo Juan, han pasado alrededor de 40 años después de esta escena que yo les estoy enseñando acá. Posiblemente se considera que la iglesia de Éfeso fue la iglesia madre de donde partió la proclamación del evangelio a las demás ciudades, que es donde están las otras iglesias a las cuales se le van a escribir las cartas. Y continúa el mismo versículo 1, dice, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro. Bueno, cuando dice que tiene en su mano derecha las 7 estrellas, se está refiriendo, recuérdense que las 7 estrellas decíamos que eran los mensajeros, que muy posiblemente eran los ancianos pastores, por lo menos un anciano pastor por cada una de estas iglesias. Y lo que nos está diciendo es que sus siervos están bajo su cuidado y autoridad, y por lo tanto, toda su iglesia. Esta imagen de que Jesús tiene en su mano derecha estas estrellas, nos está hablando del cuidado que él tiene por su iglesia, por sus siervos, los que le sirven, y por el resto de la congregación. El otro elemento que nos menciona acá es que dice que camina en medio de los 7 candeleros. Eso nos está diciendo que Jesús está presente y activo en medio de su iglesia. Y esto no estoy hablando de la Iglesia Universal como de una manera abstracta, sino que está presente en las iglesias visibles y locales. No estamos solos. El Señor Jesús está circulando en medio de todas las congregaciones que hay, precisamente porque siendo Dios es omnipresente. Continúa el versículo 2 y dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que los has hallado mentirosos. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. ¿Qué característica tenía esta iglesia en ese momento, a finales del primer siglo? Bueno, una iglesia que realizaba su ministerio, un ministerio como el discipulado, como la ayuda al necesitado. O sea, en ese sentido estaban haciendo bien su trabajo, y lo hacían no de manera superficial. Vea usted ahí que dice que conoce sus obras y anota, conozco tu arduo trabajo, con energía, con fuerza.
era un trabajo responsable que estaba realizando esta iglesia. Y por eso, obviamente, Jesús está reconociendo esta buena labor. También reconoce su perseverancia. Esta palabra perseverancia la vimos allá en Santiago, fue la misma palabra que se usa para traducir paciencia. En este caso da la idea de resistencia, paciencia, resistencia para hacer la obra y a la vez lidiar con los malos, con los falsos apóstoles y los nicolaitas en la congregación. En pocas palabras, como cualquier iglesia local, pues va a tener sus momentos, sus situaciones difíciles, y esta iglesia se había caracterizado por ser perseverante, o sea, no se daba por vencida en cumplir con su tarea de trabajar con la gente, incluso con los que se oponían, los que intentaban desviar a la congregación. Ellos fueron perseverantes haciendo su trabajo. Se nos dice también en el mismo versículo, dice que estos miembros de las iglesias, bueno, y vamos a recordar algo también interesante. Recuérdense que nosotros a veces pensamos en estas iglesias como lo pensamos hoy en día, como que estuviéramos pensando en Iglesia Centro Bíblico El Camino, pero obviamente habían de distintos tamaños en cuanto a membresía y muy posiblemente eran grupos de iglesias, varias iglesias dentro de la misma ciudad, no necesariamente grandes en número, algunas sí, otras pequeñas, y dentro de eso se hacía todo este ministerio. Y esta congregación en esta ciudad dice, no puede soportar a los malos. ¿Quiénes son estos malos? Son aquellas personas dentro de una congregación que se resisten a las enseñanzas de las escrituras, que no quieren cambiar. Esto era algo que ellos no toleraban. Y algunos comentaristas están pensando aquí que era una iglesia que aplicaba las normas de disciplina que el Señor Jesús. Cuando alguien estaba haciendo las cosas que no agradaban a Dios, usaban la metodología de que una persona le hacía la exhortación o llamada atención. Si no hacía caso, pedía que 2 o 3 testigos le acompañaran para que se le hiciera ver a esta persona que no estaba caminando bien en el Señor. Y piensan algunos escritores que incluso era necesario aplicar la disciplina cuando ya delante de toda la congregación se hacía notorio que la persona no quería cambiar y entonces se le daban las gracias. Muy bien. ¿Qué más tenía de característica esta iglesia en Éfeso? Dice que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que los has hallado mentirosos. Recuerde usted que por esta época habían predicadores itinerantes. Nosotros estuvimos estudiando las epístolas de Juan hace algunos meses, y entre la segunda y la tercera, se recuerdan que en una de ellas vimos que Juan advertía que habían personas a las cuales ni siquiera había que recibirlos porque no eran maestros correctos de la palabra, y habían otros que sí, había que apoyarlos. Bueno, pues por esta época se daba ese fenómeno. Aquí les estoy anotando una cita de Pablo escribiéndole a la comunidad de Corinto, y les dice, pero los tales, refiriéndose a unos que estaban fastidiando ahí en Corinto, pero los tales son falsos profetas, obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa que también sus ministros se disfracen como ministros de justificación, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que esta iglesia de Éfeso tenía la capacidad y la madurez y el conocimiento bíblico para detectar cuando llegaban este tipo de hombres con falsas enseñanzas, los podían sacar a luz y detectar que eran mentirosos. Y por eso el Señor Jesús le reconoce esto como una buena obra. Ahora nos dice el versículo 3, parte del elogio. Además, sé que tienes perseverancia, en la misma palabra que vimos hace un poquito de que era perseverante, y agrega, tienes perseverancia y has sufrido por causa de mi nombre y no has desfallecido. Miren, se recuerdan que les dije que estas iglesias están en un contexto también de oposición. Los cristianos de Éfeso habían sido resistentes a la indiferencia, al rechazo y oposición al evangelio. Ciertamente, cuando inició la iglesia hubo
gran cantidad de conversiones, trastornaron la vida de Éfeso, pero conforme había pasado el tiempo, el clima había ido cambiando. Ya por estos finales del siglo I, recuérdense que mencionamos que el emperador de esa época era Domiciano y él había empezado ya con un proceso de persecución de los cristianos. No fue el primero, ya antes recuérdense que estuvo Nerón, que había hecho una persecución ahí en Roma a los creyentes. Es más, se considera que fue durante el reinado de Nerón que mataron a Pablo y a Pedro, dieron sus vidas por su testimonio en el Señor. Ya aquí habían pasado más o menos más de 25, quizás unos 25 años más o menos después de eso, y todavía se estaba dando este tipo de persecución, rechazo, y la iglesia de Éfeso en ese sentido había sido perseverante por causa del nombre de Jesús y no había desfallecido. Aquí voy a hacer algo. Voy a intercalar un versículo que lo voy a traer, que es el versículo 6, y lo voy a meter después del versículo 3. ¿Por qué razón? Porque este es otro reconocimiento que hace el Señor Jesús y así podemos seguir después con el versículo 4. El versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, que yo también aborrezco. A este respecto, por lo menos las fuentes bíblicas no dan mucha información de quiénes eran los nicolaitas. Y entonces, acudiendo a fuentes extrabíblicas o a menciones que hacen cristianos de tiempos posteriores, hay lo que podemos llamar teorías de quiénes eran estos hombres. No voy a entrar a fondo en esto porque vuelven a aparecer en una de las siguientes iglesias y ahí vamos a ampliar un poco más, pero eran seguidores se cree de alguien que era de nombre Nicolás, y hay otras teorías también, y personas que tenían una conducta moral no agradable. Y le reconoce Jesús que los miembros de la iglesia de Efeso habían hecho un rechazo de estas prácticas, de estas personas que no estaban honrando su nombre. Así que dicho esto, vamos a pasar al versículo 4 y aquí quizás le quiero darle un poco más de tiempo a esto, por lo menos a mí en lo personal me afectó el ver este versículo. Dice, pasamos del elogio a la llamada de atención. Jesucristo le dice a la iglesia de Éfeso, sin embargo, como quien dice, pese a todo lo que te acabo de decir, que reconozco que has hecho bien, ahora le va a decir a la iglesia, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Corto el versículo. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si usted se recuerda, cuando Jesucristo estuvo en su ministerio terrenal, en una oportunidad se le acercó alguien y le dijo, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y la respuesta de Jesucristo fue, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y agregó, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, como el segundo grande mandamiento. Reflexionando en esto ahora con este pasaje de Apocalipsis, pues me hice la pregunta, ¿y por qué le dice que has dejado tu primer amor, verdad? Y ese es el reproche que le hace a la iglesia. Y luego cuando me pongo a revisar este versículo que ustedes están viendo, me hice algunas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué no dice, creerás en el Señor tu Dios? ¿O por qué no dice, obedecerás al Señor tu Dios? O cualquier otra palabra que a usted se le ocurra. Es interesante, ¿verdad? Dicho por el mismo Señor Jesús, el más grande mandamiento es, amarás al Señor tu Dios. Y agrega, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todo tu ser. Y consecuentemente, pues dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una pregunta que nos podemos hacer es, ¿y cómo era ese primer amor? ¿A qué se referirá Jesús?
Los especialistas en la gramática y en la composición de estas oraciones indican que lo que dice ahí Jesús es que tengo contra ti que has dejado el amor, el primero. Como quien dice, haciendo el énfasis en la palabra primero, en ese primer amor. ¿Cómo era ese primer amor? Bueno, para eso tendríamos que irnos a leer el capítulo 18, 19, 20 de Hechos, pero seleccioné por lo menos aquí un versículo de Hechos y otro tomado de la misma epístola de Pablo a los Efesios. Y les comento, estos que seleccioné dicen, cayó temor sobre todos ellos y el nombre de Jesús era magnificado. De esta manera crecía la palabra del Señor y prevalecía poderosamente. ¿Qué es lo que había dejado esta iglesia? Pues miren, este versículo que les estoy leyendo, el contexto, cuando dice cayó el temor sobre todos ellos, es porque nos está relatando Lucas que había mucha gente que practicaba magia y que habían creído en el Señor Jesucristo. Y una vez que creyeron, se dieron cuenta pues de lo malo que habían estado haciendo y menciona el pasaje que trajeron todos sus libros de magia y los quemaron y que el valor de esos libros era una cantidad enorme de plata, pero es interesante cómo ese fuego del Evangelio había abarcado los corazones de la gente que tomaron la decisión de cambiar sus vidas. Y por eso dice el pasaje, de esta manera crecía la palabra del Señor y prevalecía poderosamente. Había en esta iglesia cuando inicia un celo por compartir el Evangelio. Por eso que se estaba convirtiendo tanta gente. Les puedo recordar algo más que pasó ahí en Éfeso. Ustedes se recordarán que un buen negocio que tenía la ciudad era la de los plateros que hacían pequeñas imágenes de precisamente de la diosa Diana o Artemisa. Y se estaba convirtiendo tanta gente que estaban afectando ya el negocio de estos plateros y se armó un relajón y quisieron hacer un bochinche y por ahí quisieron tener un tipo de levantamiento y el gobernador de la ciudad tuvo que aplacar los ánimos, pero lo que nos estaba relatando ahí es que el cambio que estaba teniendo la comunidad cristiana y su efecto en la ciudad era tal que estaba afectando hasta la economía, porque le estaba echando a perder el negocio a estos plateros que hacían imágenes de Diana. Entonces, ese fuego de compartir el Evangelio es una de las razones, es una de las cosas que se estaba perdiendo ya 40 años después. En la cita que les pongo acá de Efesios, Pablo escribió a esta comunidad, eso fue tiempo atrás, y les dice, por esta razón, yo también, habiendo oído de la fe que tienen en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos. Era otra experiencia la que estos hombres y mujeres estaban teniendo en sus inicios, ¿verdad? Un celo, un amor, una dedicación de corazón a las cosas del Señor. Y eso es precisamente lo que había quedado atrás. Como comenta alguien, dice, no es que no amaran al Señor en absoluto, pero ya no era como el principio. Vean estas otras dos palabras que resalté con negrías. Miren, les acaba de reconocer que habían trabajado, que trabajaban arduamente, que doctrinalmente estaban bien centrados de tal manera que detectaban a los falsos apóstoles y detectaban sus mentiras, conocían la palabra. Pero miren, estaban trabajando para Cristo, pero ya no trabajaban con Cristo. Esta diferencia puede ser sutil, ¿verdad? Pero una cosa es hacer las cosas para y otra cosa es hacer las cosas con. Si puedo poner un ejemplo, uno de hombre comete mucho este tipo de error. Empezamos con el pretexto de trabajar para la esposa y para los hijos y estamos ocupados en el trabajo, desgastándonos y trabajando y
Y a veces la esposa y los hijos lo que quieren es tiempo con ellos, que estemos con ellos. Y uno a veces les dice es que lo estoy haciendo para ustedes, pero la familia sí entienden y agradecen eso, pero ellos lo que quieren es que uno esté con ellos. Y a veces a los hombres eso nos cuesta entenderlos, pero eso es parte de la expresión del amor a la familia, el estar con ellos. Nuestro servicio puede ser muy eficiente, hacer las cosas ordenadamente, tener muy buena doctrina, lo que ustedes quieran, pero si en nuestra vida diaria nuestro caminar con Cristo no es una realidad, entonces ahí es donde está el problema de haber dejado ese primer amor. Comenta aquí Simón Kistemaker, ha desaparecido en la congregación el color verde brillante de la primavera y ahora prevalecen los matices evanescentes característicos de la primera fase del otoño. Algo poético, ¿verdad? Pero para decirlo con otras palabras, la iglesia que Jesús se dirigió no consistía de creyentes de primera generación, sino de cristianos de segunda y tercera generación. Habían pasado ya como 40 años. Continúa este autor diciendo, estas personas carecían del entusiasmo que habían demostrado sus padres y abuelos. Funcionaban no como, oiga esto, funcionaban no como propagadores de la fe, sino como cuidadores y custodios. Había una deficiencia obvia en la expansión evangelística como consecuencia de una forma conservadora de pensar. Amaban a su Señor, pero ya no con el corazón, alma y mente. Y pues estudiando este pasaje, me empecé a preguntar, ¿y cómo ando yo? Yo como persona. Y entonces anoté esta pregunta que cada uno de nosotros podemos hacernos. ¿Cómo ando yo con mi primer amor, con el Señor? Yo tuve que irme mentalmente a mis años, a mis primeros años como creyente y recordarme de cómo era, ¿verdad? Me recuerdo que allá yo acepté al Señor en 1973, de 17 años, empecé a ser discipulado por hermanos que me enseñaban la palabra, me enseñaron a compartir la fe, empecé a compartir el evangelio ahí en la universidad, a veces en lugares públicos. Me recuerdo que cuando hice el EPS en 1980, en pura época de la guerra civil, eh, un hermano me pidió que me encargara de una campaña que se hizo a nivel nacional que se llamaba Ya la encontré, quizás muchos ya no se acuerdan. Yo estaba en el EPS en Nahualá, kilómetro 155, carretera Shela, y me tocaba coordinar con iglesias cristianas en Sololá. Y me recuerdo que viajé y empecé a enseñar evangelismo en como 3, 4 iglesias que decidieron participar y viajaba para estar en esas reuniones a las 8 de la noche. Yo vivía en el kilómetro 155, viajaba 30 kilómetros, a las 8 eran las reuniones y paraba saliendo a las 11, 11:30. Tenía que ir sin mi carnet de la universidad porque en esos días ser de la Universidad Nacional era un atentado, porque era identificado uno como, como revolucionario. Así que regresé durante varias noches, en varias semanas, a esas horas. Y vino este recuerdo porque eso era parte de ese primer amor. Y así pasaron los años. Con mi esposa, ya como casados, nos tocó salir de la iglesia donde habíamos estado para iniciar otra. Nos mandaron con otro matrimonio. Y esos tiempos de empezar, de darle estudios bíblicos a las personas, de estar detrás de ellos y todo. Bueno, y yo evoco esto para hacerlos que ustedes piensen también, recuérdense de esos momentos, de sus primeros años en el Señor. Y reflexionar hoy día cómo estamos con nuestro primer amor. Seguimos sirviendo al Señor con una palabra que se puso muy de moda en los últimos 5 o 10 años, ¿verdad?
pasión. Muchas empresas hablaron de hacer las cosas con pasión, ¿verdad? Pero en realidad eso es nuestro. Ese es el primer amor con el que servimos al Señor. Ahora, ¿seguimos viviendo de esa manera o como decía Kistemaker, lejos de tener un resplandor de primavera, estamos yéndonos ya a tener unas hojas de otoño? Así que, como dije al inicio, estas cartas le hablaron a esas iglesias, les hicieron un llamado a esas iglesias, pero también nos hablan a nosotros como iglesia, nosotros como una iglesia local. Pensemos en nosotros mismos, piensen usted cómo fue su ministerio en esta iglesia, ya sea que usted tenga muchos años o pocos años, con qué empuje, con qué energía usted ha buscado servir al Señor, o si se le ha ido apagando la energía. Bueno, le dice el Señor Jesús a la iglesia de Éfeso, recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Recuerda, ¿cómo era antes? Yo le invito que, así como la iglesia que recibió esta carta tuvo que hacer este ejercicio, cada uno lo hagamos. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era servir al Señor? Lo estamos sirviendo con esa misma, ese involucramiento de nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, como dice ahí, amamos al Señor integralmente. Y si hemos bajado la guardia, pues oír la voz del Señor que nos dice, arrepiéntete. Eso es, cambia de actitud, cambia de manera de vivir. Haz las primeras obras, pero hazlo. Revive eso que tenías antes. Así se le dio esa oportunidad a la iglesia de Éfeso y creo que cuando estudiamos la carta, también para nosotros se nos abre. Usted evalúese usted mismo y, y también anime a otros a que entren en este proceso de cambio, que sigamos o que volvamos a hacer nuevamente con esa dedicación, con ese amor al Señor, la vida de servicio. Que no nos quedemos fríos como una iglesia así, tenemos buena doctrina, se enseña la palabra, pero fríos. Yo diría que tenemos que tener ese fuego y calor que viene del Espíritu Santo. Le dijo Jesús a la iglesia de Éfeso, si no, vendré pronto. Estoy viniendo, quiere decir el verbo ahí. Y le dice, quitaré tu candelero. En pocas palabras le está diciendo, desaparecerás. La iglesia iba a desaparecer. Un autor dice que cuando una iglesia entra en esta situación de está haciendo lo correcto, pero con el corazón frío, no pasa una generación sin que esa iglesia quede totalmente anulada. Y dice, no que ya no se reúnan, pero posiblemente se van a reunir por razones sociales o de relación, pero ya no por el fuego del Evangelio. Y dice el versículo, y eso va a pasar si no te arrepientes, si no cambias de actitud. Termina la sección diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, tanto el individuo, el que tiene oído, como la iglesia. Se refiere a la capacidad de una persona para oír con atención y obediencia las palabras del Espíritu Santo. El llamado es para nosotros también. Lo fue para ellos en su tiempo y para nosotros. Oigamos lo que nos está enseñando Apocalipsis y que eso nos mueva a tener una obediencia a las palabras del Espíritu. Dice que al que venza, ¿quién es el que vence? Primera Juan 5, 4 y 5. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que los que hemos creído en Jesús como Hijo de Dios, somos los vencedores. Y entonces, dice el Señor Jesús, le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso. Esto es el disfrute de la vida eterna, la vida feliz que tendrán los creyentes con Cristo en el cielo nuevo y tierra nueva. Pero recuerdo, el llamado es
a recordarnos de nuestro primer amor, arrepentirnos, hacer un cambio de actitud, un cambio de conducta y volver a hacer otra vez con esa dedicación, con ese corazón puesto en el Señor, con esa expresión de amor a Él, para vivir la vida cristiana, para cumplir la tarea que nos dejó, que es compartir el Evangelio aquí y en todo lugar. Y llegamos hasta aquí con esta primera iglesia, la iglesia de Éfeso.